la legislatura cuenta con una biblioteca pública que suma una trayectoria de casi 100 años. Se trata de un espacio grande e ilustre, lleno de libros y documentos amarillos y ajados, por el paso del tiempo y por el uso. Su silencio nos interpela, nos invita a entrar, a hurgar, a leer, a investigar. Sin dudas, es un lugar de confluencia. Allí se encuentra todo tipo de material bibliográfico, información sobre legislación, así como una hemeroteca considerada entre las más importantes del país. Cuenta con un servicio de préstamo de libros, con un amplio catálogo online, además de la referencia legislativa que ofrece información especializada sobre legislación nacional y provincial. La biblioteca posee un servicio para ciegos que ofrece miles de títulos en archivos de computadora que son utilizados por discapacitados visuales de América, Europa y Asia. Es por eso que la legislatura sin libros no sería lo mismo, sería un lugar sin memoria. Antes de finalizar este programa, no podemos obviar un sitio de este municipio que cuenta con un halo de misterio muy particular. El Castillo San Francisco, también conocido como el Castillo de Gaña, debido a su cercanía con la estación del mismo nombre, es una obra descomunal ubicada en medio del campo. Construido hace un siglo atrás, sorprende por su historia como por su imponente estructura. Abandonado por mucho tiempo, hoy se ha convertido en un centro de atracción para este partido. Es una estancia rural que en su momento tuvo 16.000 hectáreas. Fue construido en el fondo de esas instalaciones. Pertenecía a la familia Díaz Vélez. El castillo se construye del 18 al 30, 1918-1930. Hubo 200 empleados encargados de su construcción. Eugenio Díaz Vélez era arquitecto de profesión, o sea que él viajaba a Europa, veía cosas que le gustaban y venía y las hacía construir acá. Para ubicarlos un poquito en tiempo y espacio, estamos hablando que la familia Díaz Vélez tenía las tierras hasta Necochea. Ellos, cuando decide construir esta obra, digamos, consta de 77 habitaciones, tiene 14 baños, tenía para la época luz acá por hidrocarburos, o sea, se autoabastecía y podía abastecer también a la zona. Eugenio Díaz Vélez no llega a conocer el castillo terminado. Él volvía de un viaje en Europa cuando se descansa antes de tomar el tren hacia la estación Egaña y muere de un paro cardíaco. En las instalaciones del castillo quedó una mesa servida para 22 personas, 22 comensales. Al llegar el telegrama de que él fallece en su casa en Barracas, envían el tren a buscar a toda la familia. La esposa levanta el personal doméstico, o sea, todo lo que la gente que estaba alojada, y da la orden de que no se abra, en vida de ella, que no se vuelva a abrir el castillo. Así que queda con todo el personal de la estancia trabajando, pero al castillo no ingresa más nadie hasta el año 60, que ella fallece. Y en el año 65 se expropia y se entrega a minoridad. Ahí empieza a funcionar un instituto de menores con 90 personas alojadas también, entre internos y personal. En el año 65, un interno que ya había cumplido la mayoría de edad tenía que dejar el instituto y no quería retirarse. Entonces, bueno, en un hecho que no queda muy claro, asesina al administrador de las tierras e intenta, bueno, después da unos disparos al director
Y bueno, y ahí ya siguió funcionando unos meses más y Minoridad retiró todo. Y en el 2010 intentan nuevamente demolerlo, que ahí es donde surge nuestro grupo. Nos cedieron 6 hectáreas para que la gente pueda ingresar, haciéndonos cargo nosotros de la responsabilidad que eso generaba y adhiriendo los días que nosotros podíamos venir, porque esto es un trabajo voluntario que realizamos. Después de mucho tiempo el castillo ha sido revivido, podríamos decir, y se ha puesto nuevamente en valor, si bien es imposible reconstruirlo ni nada que se parezca, pero se ha hecho un gran trabajo. Nos comprometimos a quitarle riesgos al predio, lo parquizamos. Han logrado que el castillo sea un lugar turístico en Rauch, le han dado un valor que no lo tenía. Tiene eso de un castillo emplazado en el medio del campo y toda una historia de una construcción de alguien que nunca lo pudo disfrutar. El espacio y la magnitud que tiene, eso tenés que comprobarlo viniendo. Durante ese recorrido costero que vamos haciendo, nos encontramos a 200 metros con las ruinas del Hotel Argentino, aquel que funcionó en la época de esplendor de Punta Indio, durante las décadas de 1940 a 1970, siendo visitado por personalidades de la política, de la sociedad y del deporte de aquella época. Hace varias décadas, sin embargo, el edificio ya no es el símbolo de la alta sociedad, sino de la erosión costera, a veces algo traicionera. Todo ese trayecto ahora está bajo las aguas del Río de la Plata. Gustavo Barbé vuelve con su relato y nos habla de las ruinas del hotel. Mira, el Hotel Argentino fue una construcción emblemática del pueblo en la época Astengo Morando, que fue el fundador de Punta Indio, y fue, imagínate que tenía 75 habitaciones, prácticamente todas con baño privado. Era un hotel de 3 plantas. En una planta tenía casino, que en esa época era prácticamente, debe haber sido uno de los primeros casinos de la provincia. Tenía otra planta que era solamente de música, y tenía en el primer piso un restaurante que era para aproximadamente 250 cubiertos. Así que para la época era algo increíble para acá, para el lugar ni hablar. Sin lugar a duda, el distrito de Monte está fuertemente relacionado con la figura de Juan Manuel de Rosas, y para la mayoría de los montenses es como un símbolo patrio. San Miguel del Monte constituyó una de las principales ciudades de las líneas de Fortines, en donde se fue conquistando territorio y se logró la República Argentina. Por ello se lo reconoce a Rosas como un caudillo de la patria. De alguna manera el protagonismo de Rosas arrastró el protagonismo de nuestro pueblo, ¿no? Por eso siempre decimos que durante el periodo del rosismo, de alguna manera Monte fue un poquito el centro de la escena nacional. Tenemos, por ejemplo, desde hace un año la posibilidad de tener una réplica original del sable corvo del general San Martín, que como todos sabemos, San Martín se lo va a legar a Rosas en reconocimiento por la defensa que Rosas hace de los derechos de la soberanía nacional en la famosa Vuelta de Obligado. Tenemos el rancho de Rosas con todo el mobiliario que se rescató de esa época. El rancho de Rosas hace 30 años que se trasladó desde la estancia de Bember, donde fue la estancia primitiva de Rosas, hacia el casco de la ciudad. Eso es un atractivo maravilloso que lo visitan muchos turistas los fines de semana. Es la única propiedad en pie que queda casi en su estructura completa de Juan Manuel de Rosas en la provincia de Buenos Aires. La presencia de Rosas se remonta en Monte al año 1817. El año pasado se cumplieron 200 años, si se quiere, de la presencia de Rosas en Monte, y se da como fecha, digamos, original de este rancho, ¿no? De esta reliquia. Más representa un modelo de producción, un modelo de organización social, si se quiere, y un modelo de organización política. Todo eso representa esta estructura. Se dice que en su regreso del sur, Darwin también va a pernotar una noche en el rancho, Facundo Quiroga, es decir, en algún momento ha sido el centro de reuniones políticas.
Viene mucha gente, muchos seguidores de Rosas. Rosas hunde su pensamiento político en la línea del nacionalismo, si se quiere, político, y realmente viene mucha gente a visitar exclusivamente el rancho. Es como decir, no sé, ir a París a ver la Torre Eiffel, bueno, a venir a Monte a ver el rancho de Rosas. Lo curioso y uno de los hitos que tuvo Monte en los últimos años es que esta típica construcción del siglo XIX, con paredes de adobe, esa mezcla de barro, tierra y paja, fue trasladada más de 60 kilómetros para ser colocada en el centro de la ciudad, lo que constituyó un gran acontecimiento social. El traslado del rancho es quizás una joyita de nuestra de la historia, ¿no? Porque este rancho no se encontraba en este lugar en el que está emplazado originalmente. Se encontraba en la estancia de los Cerrillos, que era de la familia Bember. La familia decide en el año 87 cedérselo al municipio de Monte. En ese momento el entonces intendente Raúl Iribarne, una persona que también era muy allegada a un historiador local, un seguidor del pensamiento y de la política de Rosas, lo acepta y bueno, se produce el famoso traslado que debe ser uno de los únicos que en nuestra historia. El brigadier don Juan Manuel de Rosas vivió acá en San Miguel del Monte en una estancia que ahora se llama Los Cerrillos, que el propietario era don Jorge Bember, y ahí estaba la casa de él donde solían reunirse los caudillos de la época. Y tuve la suerte de tener una buena relación con don Jorge Otto Bember y me ofrece el rancho. Me quería morir. Y lo que sentí fue profundo agradecimiento a él y una cosa para mí memorable porque eso me trajo volver a reivindicar lo que es la historia lugareña. Y ese patrimonio del pueblo. Es una donación en vida. Así como ustedes ven el rancho en este momento acá, así como está, se lo trasladó. Con todo un sistema de tecnología de avanzada para la época, con criques hidráulicos, se lo levanta, se lo sobreleva sobre el nivel del suelo y se lo pone sobre un carretón de 120 ruedas. El único traslado histórico. O sea, no hay. Y justo me toca a mí. ¡Qué suerte! Enseguida el paisaje y la naturaleza nos atrapan y queremos conocer más sobre esta pequeña localidad. Es por eso que vamos al encuentro de Mercedes Willich, una docente que se instaló allí hace más de 25 años. Hoy, en su casa funciona un museo histórico de la comarca. Allí, una de las 3 salas está dedicada al Club Hotel de la Ventana. Entre las vitrinas hay muebles, cuadros, grifería, vajilla, ropa de cama, papelería y otros objetos que ella y su esposo fueron comprando a particulares durante una década. En la primera sala vamos a encontrar generalidades de la comarca, es decir, cómo se forman las sierras, el clima, la flora, la fauna, los primitivos habitantes de la comarca, la formación del partido de Torkins. Y en la segunda vamos a hablar del Club Hotel de la Ventana. Es una historia atrapante y es una historia que con el turismo en la región comienza con el Club Hotel. Y la vida de estos pueblos, la vida de Villaventana, la vida de Sierra de la Ventana, comienza también a partir del Club Hotel, es un referente. Y en la sala 3 hablamos de Villaventana, los primeros pobladores, las fiestas que este pueblo tiene. Sin dudas el Club Hotel forma parte de la historia y origen de Villaventana. El Club Hotel se inauguró el 11 del 11 de 1911. Era un hotel con todos los servicios, un 5 estrellas de la época. Tenía más de 100 habitaciones, 58 baños, biblioteca, teatro, salas de conferencias, salas de juego, confitería, campo de golf de 18 hoyos, cancha de tenis
y uno de los primeros casinos del país y de Sudamérica. Pero resulta que en 1917 el presidente Hipólito Yrigoyen sacó una ley que prohibía las salas de juego. Entonces, al cerrarse el casino, dejó de venir la gente. En la década del 40 fue la Segunda Guerra Mundial. Resulta que en 1939 viene a la zona del Río de la Plata el Graf Spee, que es un barco alemán. Bueno, viene acá a esta zona y ahí es interceptado por 3 barcos ingleses. Entonces, el Graf Spee sufre una avería, se van a Montevideo para poder solucionar el tema, pero no pueden solucionarlo por cuestiones políticas y porque no encuentran además los elementos para arreglar el barco. Entonces ellos hunden el barco y vienen en calidad de asilados o internados a la Argentina, a la isla Martín García. El gobierno argentino los va ubicando después en diferentes lugares del país: Mendoza, Rosario, Córdoba, y 350 hombres vienen a parar acá, al Club Hotel. Ellos están acá entre diciembre del 43 y febrero del 46. Ponen el hotel en condiciones, se relacionan con la gente del lugar, cada uno cumple una tarea diaria de trabajo, respetan todas las disciplinas militares y acá están bajo la custodia del ejército argentino. Y después, la provincia lo vende en 1980 y lo compran unos particulares que, dicen que van a ayornar al hotel, que va a volver a su esplendor. La gente en un principio se pone contenta porque dicen, van a ayornar el hotel, va a haber trabajo, turismo, la zona se va a ir para arriba. Y lamentablemente el hotel se incendia el 8 de julio de 1983. Y todos los sueños de todo el mundo quedan ahí truncos, lamentablemente. En cuanto a elementos del hotel, lo que a mí más me gusta está detrás de esa puerta. Es una pala, porque tiene que ver con los cimientos. El sello característico distintivo de San Vicente es que allí, a pocas cuadras de la ciudad, se encuentra ubicada la que fuera la quinta del General Perón. Adquirida el mismo año en que fue electo presidente de la Nación, allá por 1946, Juan Domingo Perón pasó gran parte de sus fines de semana de la época junto a Evita en esa casa, que quedó inmortalizada para siempre en el distrito. No por nada, hoy funciona allí el Museo Histórico 17 de Octubre, lugar donde descansan los restos de Perón y gran cantidad de personas se acercan a visitar. Perón eligió la quinta de San Vicente, la visitaba la quinta era del gobernador de la provincia y la visitaba asiduamente. Entonces en el 46 decide comprársela. Y bueno, a partir de allí Perón pasó a ser vecino de San Vicente, venía muchísimo, hasta el año 52 que muere Eva. Venían con ella, recorrían el distrito, andaban de un lado para el otro a caballo, en moto, se juntaban en reuniones políticas. Perón es el casi fundador del cuartel de bomberos de San Vicente. La Constitución del 49 dice que se creó desde acá, desde San Vicente, que se dieron los primeros puntapiés para su iniciación. En el Torreón, él armaba sus discursos, los grababan para después llevarlos a distintos medios. Se creó el Hospital Dr. Ramón Carrillo, es decir, Perón tenía una vida social importante dentro de San Vicente, pero no le permitía a los paparazzi, por ejemplo, nunca se encontró una foto de adentro de la casa, es decir, tenían bastante privada su vida íntima con Evita. Nélida de Miguel, una visitante acá de la Quinta, que fue diputada nacional, que tiene 97, 98 años, nos contaba que Evita le decía en su lecho de muerte, cuando se turnaban para cuidarla,
que le iba a decir a Juan que si salía de esa situación, que era grave, y bueno, todos confiaban en que podía llegar a ser, que ella se quería venir a vivir, dice, le voy a decir a Juan de que nos vayamos a San Vicente, porque los días más felices con Juan fueron en San Vicente. Bueno, después pasó todo lo que pasó en el 55, la quinta fue vandalizada, estuvo mucho tiempo cerrada, después la provincia de Buenos Aires la ocupó para colonia de vacaciones y visita de niños y de distintos distritos de la provincia, hasta el 72 que el general retorna y se comienza la restauración de la quinta. Bueno, después se emprendió la tarea creo que participó San Vicente toda, liderada por el doctor Arcuri, de recuperar la quinta para San Vicente, porque ese era un patrimonio del pueblo, no podía estar en manos de cualquiera. A través de una ley provincial del senador Arcuri, un vecino de San Vicente, en el año 89 se promueve hacerla museo, se hace una expropiación a las hermanas Duarte, que eran las herederas de la quinta de Perón, y en el año 91, cuando el doctor Duhalde fue gobernador, se le paga la expropiación a las hermanas Duarte y bueno, y comienza a funcionar como museo. El museo funciona de martes a viernes en un horario de 9 a 13. Recibimos contingentes de toda la provincia, de todo el país, pero mayormente de la provincia de Buenos Aires. Tiene una historia muy rica la Quinta de Perón. Es un lugar que está abierto al público, con visitas guiadas, y se encuentran distintos objetos de valor del general Perón. Los esperamos en la puerta, hacen todo el recorrido, pasan por la casa principal, van al Torreón, van al tren presidencial, van a la sala del gobierno del 45 al 55, el gobierno de Perón, en lo social y en lo económico, y después termina la guiada en el mausoleo donde están los restos, donde está la tumba del general. Y la realidad es que es muy fuerte verlo a Perón, allá dentro del mausoleo. ¿Viste? Eso es lo que al final la gente va y se queda ahí, se queda por minutos, por horas, dando vueltas por ahí. Yo he entrevistado a muchos vecinos, la sienten como algo personal, como algo de mucha relevancia. Como de pertenencia, digamos, es muy importante. Porque vos preguntás a San Vicente, a la Quinta de Perón, te dicen todos. No te hacen otra referencia. Yo como justicialista que soy, para mí es un emblema de justicialismo, pero como director de la provincia de Buenos Aires, esto trascendió, Perón trascendió las fronteras del peronismo. La Quinta de Perón, que esté ubicada en el distrito, en el partido de San Vicente, no es solamente patrimonio del peronismo o de los peronistas. Si fuera así, mal sería interpretado el tema. Es un lugar abierto al público y visitada por distintos sectores políticos y por gente que no es afín al peronismo, o sí, y es un lugar abierto al público, a todo público, y así debe ser. Una de las 3 localidades que compone el partido de San Vicente es Doncelar, un pequeño pueblito a la vera de la ruta 210. Mucho campo, casas bajas y pocos habitantes son algunas de las características del lugar. Sin embargo, en esa escenografía asoma un enorme castillo, el Castillo Guerrero. Construido a fines de 1800, la imponente casa es una de las grandes atracciones del partido de San Vicente. Hoy, convertido en museo, el castillo trae consigo la trágica historia de Felicitas Guerrero, una joven de aquella época que se convirtió en leyenda.
Felicitas era hija de Carlos José Guerrero, eran 11 hermanos y la casaron a la edad de 16 años con Martín de Álzaga, uno de los hombres más ricos de la República. Y una vez que muere Álzaga, tuvo dos pretendientes, uno era Enrique Ocampo, que fue alejado por la familia, su padre Carlos José Guerrero no quería saber nada que Enrique Ocampo festejara Felicitas, y otro Samuel Sáez Valiente. Samuel Sáez Valiente tuvo un compromiso de casamiento con Felicitas, que la fiesta de casamiento fue el 30 de enero de 1872, y Felicitas, que estaba en los jardines con los invitados, un criado la llama y le dice que Enrique Ocampo está en la sala y quería hablar con él. La siguen solo dos chicos, uno Antonio Guerrero, vendría a ser mi bisabuelo, que tenía en su momento 14 años y era el hermano menor de Felicitas, y el otro Cristian de María, un chico mayor que Antonio, pero que estaba perdidamente, era el primo segundo de Felicitas y estaba perdidamente enamorado de Felicitas. Una vez que entran al salón, Ocampo solo le pregunta si se iba a casar con él, a lo cual Felicitas le contesta que no, que se estaba comprometiendo con Samuel Sáez Valiente, y sin mediar palabras, Ocampo saca un revólver y le dispara. El tiro le pega en el hombro derecho, la hiere, y ya Felicitas quiere salir de la habitación, se dirige hacia la puerta, se cae contra la puerta y Ocampo la mata ya de un segundo tiro. Los dos chicos que la habían seguido estaban mirando como si fuera esta ventana, a través de una ventana, todo lo que pasó adentro. El primero que entra, logrando abrir un poco la puerta, es Antonio Guerrero, mi bisabuelo, el hermano menor de ella, y Ocampo le apunta y le dispara un tiro. El tiro le hiere el cuero cabelludo y el pobre chico, muy nervioso, se mete bajo una mesa, herido, y luego a entrar Cristian de María, que entra en pelea con Ocampo, le saca el revólver, se lo pone en la boca y le vuela la cabeza. La historia oficial, si van a Archivos de Generación y buscan Felicitas Guerrero, crimen pasional de la época, donde Ocampo llegó, la mató, se suicidó. Esa es la historia oficial, pero la historia familiar no fue así. El primer mayor que llegan, escuchando los tiros, es Bernabé de María, el padre de Cristian, y ve toda la escena. Le saca el revólver a su hijo, lo llama Antonio, lo envuelve en un pañuelo y le dice: esconde el revólver, que nadie lo encuentre nunca y no hables nunca de lo que pasó acá. Cosa que Antonio cumplió fielmente, porque el relato que yo le acabo de comentar de la verdadera historia es por la historia familiar que le contó Antonio Guerrero 50 años después de suceder la tragedia a su mujer. La muerte de Felicitas fue en enero de 1872, 30 de enero de 1872. Y en diciembre de ese mismo año, su padre, Carlos José Guerrero, construye esta casa. Mira, la historia trascendió porque fue una historia pasional y de la época. Y trascendió también porque Felicitas fue un poco una mujer que quiso imponerse a la época. El castillo, bueno, porque es un castillo bastante importante, una casa bastante importante, poco común en la zona, y porque digamos que es hecha por el padre de Felicitas. Felicitas es como un mito, ¿eh? Entonces tiene su importancia además por su belleza arquitectónica. El castillo es imponente, vale la pena que vayan a conocerlo. Tiene visitas guiadas y está abierto al público. La gente viene de todos lados, de Buenos Aires, de La Plata, del sur del conurbano, hasta de Mar del Plata viene gente. Hay grupos que vienen de Mar del Plata, la verdad la gente le viene de todos lados. Y aunque no lo creas, que lo que yo no creía, yo creía que lo que la gente quería ver la casa, a la gente lo que más le llama la atención es la historia. Bueno, aparte de ser mi casa, tiene un valor muy importante, porque es un valor histórico el que tiene. Porque todo esto es historia de mis antepasados. Bueno, para San Vicente creo que es algo importante turísticamente, es algo que en la provincia también es importante, porque no hay muchos de estas cosas.